Bueno, pues bienvenidos a todos los que están en la sesión con nuestro súper ídolo, que es Tony Luna de Brandiosas. Estamos muy contentas de que esté aquí con nosotros. Y si no lo conocen o apenas este es su primer acercamiento con él, pueden meterse a sus redes sociales, @brandiosas, para seguir las últimas noticias del branding. Y hoy nos va a dar una plática muy interesante que se llama Eso que sientes es branding. Entonces, sin más preámbulo, los dejo con Tony Luna para empezar esta hermosa presentación que nos preparó el día de hoy. Dios, qué gusto poder encontrarnos en esta gran tribu de co-designers. Gracias, muchas gracias, amigas, amigos, por la invitación. Encantado de poder estar juntos. Y antes de empezar a compartir mi pantalla, quiero tomarme un minutito antes de entrar en materia para hacer un reconocimiento a este gran equipo por la labor que hacen. Solamente quien hace una labor similar, y es el caso de quien les habla, puede llegar a dimensionar el trabajo que significa semana a semana estar preparando estos encuentros. Me declaro fan de esta comunidad y de todos los que además han tenido como invitados en las semanas recientes, grandes amigas, amigos que respeto muchísimo. Y bueno, van a ver varias historias en esta presentación. La primera, se cuenta que en la antigua Roma se reunían bandas, clanes para formar comunidad, relacionarse, hacer negocios, intercambiar. En muchos de los casos se constituían como una familia, con todo lo que eso implica. Probablemente se imaginen que estoy hablando de la definición de la palabra tribu. Y bueno, es justamente el nombre de esta comunidad de diseñadoras, diseñadores que conviven, comparten, conocen, reconocen, y me encanta tanto el trabajo que hacen. Un honor y un gusto poder estar en Co-Designers. Y bueno, ¿les parece bien que iniciemos? Voy a compartir mi pantalla y empezaré aquí a compartir el material que he preparado para ustedes. Claro, Tony, muchísimas gracias. Me parece que ya es visible, ¿cierto? Sí, sí, confirmamos, Perfecto. se ve perfecto. Bueno, como contexto, para quien no hemos tenido este placer de conocernos o que sepan un poco de lo que yo hago profesionalmente, mi nombre es Tony Luna, su servidor y amigo. Soy diseñador gráfico, egresado de la Universidad de Guadalajara, corrijo, de la poderosísima Universidad de Guadalajara, donde tengo la fortuna también de desempeñarme como profesor y autor en temas especializados desde hace, wow, como unos 15 años más o menos. Me he especializado en el campo del design management, realicé estudios de posgrado en el campo del desarrollo y la gestión de las marcas, que es justamente el área especializante del marketing llamado branding, y es en 2019 cuando fundo el portal informativo en español brandiosas.com. Brandiosas es un sitio de noticias que atiende a las marcas, su universo, los creadores, noticias, cápsulas, entrevistas especiales. Y bueno, organizamos workshops, clínicas, capacitaciones especiales. Les tenemos noticias muy pronto de algo muy interesante que se viene. Y tenemos contenidos en nuestras redes sociales, @brandiosas. Aparte de los proyectos profesionales, lo académico, pues claro, Brandiosas es el gran tema que hoy nos convoca y muy contentos del resultado que hemos tenido con esta comunidad donde todas y todos, por supuesto, están invitados. No les quiero aburrir mucho con mi historia. Todo esto cohesiona o conecta con mi pasión por la comunicación y las marcas. Y este es justamente el tema del cual me interesa que conversemos hoy, que tengamos un diálogo para abrir un espacio de reflexión en estos temas que Joss me propone compartir con todas, con todos ustedes. Y estoy sencillamente encantado de tener esta oportunidad. Quiero ponerles esta imagen para iniciar con una pequeña historia. A mí personalmente me encantan las historias, pero esta historia es muy particular porque se desarrolla en 4 momentos, de los cuales yo les voy a aportar por lo menos 3. El primer momento, despiertas de mañana, te estás preparando para iniciar tus actividades, mientras tanto echas un vistazo al celular y ves en Instagram la noticia del lanzamiento de un nuevo producto. A golpe de vista te encanta. La publicación además es interesante, pero también divertida. No lo piensas 2 veces. Reaccionas e inclusive guardas la publicación. Segundo momento. Al mediodía, buscas más sobre este producto. Entras a su sitio, buscas referencias y, ¿sabes? Hablan maravillas de aquello.
lo compartes con tus amigos en redes sociales, lo acompañas con algo como maldita pobreza, lo necesito. O ahí se los dejo por si tenían pensado regalarme algo. Tercer momento, después de comer y antes de regresar a tus actividades, te detienes y comienzas a pensar en todos los beneficios que te reportaría tener ese producto. Probablemente no está en tu presupuesto, pero ahora el estatus ha cambiado de me gusta a lo necesito. Bueno, estos momentos se resumen justamente en este último o llegan a conectar en este último cuarto momento. Quiero que piensen, por favor, ¿qué pasa en este último momento? ¿Qué dirían? ¿Qué pasa después de todo lo que ha estado dándote vueltas en tu mente este producto o servicio? Esto que les he contado, si se han sentido medianamente identificados con la situación o con algo parecido, esto que les he narrado, esto que piensas, eso que sientes se llama branding. Y justamente es el título que le da nombre a nuestra charla en esta tarde. En mayor o menor medida, la verdad es que todos hemos experimentado algo parecido a la historia que les comentaba. Ese producto, ese servicio que nos da vueltas en la mente y que de un momento a otro, como lo decíamos, se vuelve un bien necesario. Esta breve historia pone el énfasis en nuestros pensamientos cotidianos en relación con las marcas, pero aún más, fíjense qué interesante, con nuestras emociones. Por cierto, me va a dar mucho gusto que en estos minutos o al cierre, cuando ustedes lo prefieran, puedan compartir sus inquietudes, dudas o sugerencias. Sé que el chat está abierto y a lo mejor tienen alguna pregunta en este momento, la pueden publicar y al final la recuperamos. O pueden abrir su micrófono, lo cual me dará más alegría para que conversemos juntos. ¿Les parece? Bueno, hace un instante decía, eso que sientes se llama branding. Pero para ser más específicos, más allá del relato, ¿qué es el branding? ¿A qué nos referimos? Bueno, esta imagen me parece que puede resumir bien de lo que estamos hablando. Esta composición, por cierto, la compartí hace unas semanitas en Intermoda. Aquí se alcanza a ver algún instante. Intermoda es una de las ferias más importantes, la feria más grande de Latinoamérica. ¿Conocen Intermoda? Bueno, muchos de mis clientes, muchas de las empresas con las que colaboro justo pertenecen a la industria, a la fascinante industria de la moda. Es una exposición de clase mundial que sucede aquí en Guadalajara, donde yo estoy radicado. Dense la oportunidad de conocer esta feria porque es simplemente maravilloso. Tuve el honor de ser speaker en su serie de su evento temático y en temas de branding, que es justamente donde me fascina. La verdad es que las respuestas que escuché de la audiencia cuando ellos comparten su experiencia en relación a lo que el branding significa, la verdad para mí fue súper interesante, muy, muy ilustrativo, lo que está en nuestra mente como el término branding. Pero volvamos a la imagen. Es importante, y por eso hablo del término, tener una definición compartida, una base común para comprender el tema. En síntesis, sin volver muy técnico, el branding es el área especializante del marketing que atiende el desarrollo y la gestión de las marcas. Voy a repetir esto porque es muy importante. Branding, área especializante del marketing que se ocupa del desarrollo y la gestión de las marcas. Como dato, el branding surge con gran fuerza en la década de los 80, década de los 90. Inclusive se le denomina este periodo como la era dorada del branding, donde grandes marcas, algunas de las cuales hoy siguen vigente, se consolidan y logran un posicionamiento súper valioso. En algunos casos particulares se convierten en referencia global de un producto o un servicio. Piensen en esas marcas. Bueno, naturalmente, en esta misma época surgen las agencias, los especialistas del campo del branding, los cuales comenzaron a establecer la ruta de la construcción metodológica para abordar y atender proyectos de administración de comunicación marcaria. Y bueno, aunque existen muchas definiciones, por cierto, aquí hago una pausita, branding no tiene un equivalente en nuestro idioma, no existe como marketing, mercadotecnia. La RAE no lo ha adoptado tampoco, ni ha propuesto nada en este sentido. Así que nuestro idioma, el desafío de comprender el concepto, pues se vuelve todavía más complicado. Pero decíamos que existen muchas y muy atractivas definiciones sobre el branding. Estas son algunas de ellas.
No me voy a detener mucho para fines prácticos, pero miren, voy a compartiendo algunas de estas láminas. Voy a iniciar, por ejemplo, con la Asociación Americana del Marketing. Esta definición pone el énfasis en la construcción sinérgica para el funcionamiento de una marca. Esta otra más, de Christopher Smith, director de Brandsmith, una agencia especializada, la cual subraya la idea de la experiencia como un detonador, un elemento para la generación de lealtad a favor de la marca. Acá está el autor, doctor de marketing, Emilio Llopis, quien suscribe como una administración sinérgica en el conjunto de activos. Estoy seguro que han escuchado hablar de Andy Stallman, perdón, Mr. Branding. Andy Stallman, que el argentino tan famoso, uno de los autores más prolíficos en este campo, el cual habla de un proceso continuo para la construcción positiva en la mente del público. Y finalmente, esta propuesta de Martin Umer, uno de los perfiles más acreditados en el tema, uno de los autores más influyentes, que pone un énfasis en la estrategia del más. Más compras a precios mayores por más tiempo. Y bueno, todas estas definiciones, ciertamente extraordinarias, estas que vemos a continuación, me encantan, pero hay una en particular que quiero destacar que no aparece en esta lista, que lo define de una manera súper interesante que conecta con lo que he platicado en estos minutos. Branding es eso que sientes en la panza cuando miras esa marca. De Kevin Roberts, el autor de la famosa Love Marks, el futuro más allá de las marcas. Y noten, por favor, cómo aquí hay dos acciones específicas, concretas, muy interesantes. Sentir y mirar. Es una conexión simple, en ocasiones inmediata, y que cuando nos pasa, inclusive no hay forma de explicarlo. Simplemente experimentas el encanto. El encanto ante un producto, un servicio, una forma de comunicarse, la experiencia de compra, lo que sucede después de haberlo conseguido. Y bueno, esto, la verdad, es justamente la experiencia que podríamos definir en lo que he platicado en estos minutos. Algo simple, inmediato, que en ocasiones ni siquiera podemos definirlo bien a bien con palabras. Hay una súper especialista en el campo de la mercadotecnia relacional que se llama Susan Fournier, una de mis autoras favoritas. Ella es profesora de la Universidad de Harvard, también es investigadora de la Universidad de Boston. Ella afirma que nosotros establecemos relaciones con las marcas como lo hacemos con las personas, lo cual simplemente pensarlo es fascinante, pero vamos a volver a Fournier un poquito más adelante, ¿les parece? Pero esta autora, estos nombres que les he ido compartiendo, me parece que pueden ser valiosos para sus referencias en el futuro. A propósito de reacciones difíciles de explicar, hace 13 años, más o menos por allá del 2010, perdón, tras la presentación de Steve Jobs de la primera versión del iPad, encontré en internet, me topé por casualidad con una frase en Twitter que decía algo parecido a esto. Estúpida iPad, te amo porque no te necesito. La verdad es que en ese momento no había una comprensión clara de las posibilidades del gadget. Hoy sabemos que es una herramienta pues con un crecimiento extraordinario en muchos sentidos. Se convirtió en un objeto de deseo que al mismo tiempo pautó un mercado millonario. Tan solo hace unos años se vendieron más de 160 millones de tablets, de las cuales un tercio de estos productos son justamente de Apple. Pero para entenderlo aún mejor, para ponerlo con un ejemplo, a mí me gustan los ejemplos, quiero que veamos un segmento. Esta es una película que probablemente van a encontrarse, se han encontrado muchas veces en el cable o en internet. Es una clásica película de la época de Navidad. No voy a hacer spoilers, pero un hombre exitoso de negocios, ahora es una persona de clase media y extraña su pasado de súper lujo y está en un paseo por el mall, entra a una tienda y entonces pasa lo que les voy a compartir a continuación. Creo que lo voy a compartir directamente desde el video para que en la presentación no se pause. Vamos a verlo. Parece hecho para usted. ¿Quiere probárselo? Tendría que quitarle a la espalda, Bueno, alargar la manga y... Te ves increíble con él.
En verdad. Oye, súper sensacional. Es difícil de creer. Este traje me hace sentir una mejor persona. El personaje porta un traje Hermenegildo Seña y utiliza esta frase que acabamos de escuchar. Me voy de regreso a la presentación para que la veamos juntos nuevamente. No, va a ser el segmentito. Voy de nuevo. Ahora sí. Dice, es difícil de creer. Este traje me hace sentir una mejor persona. Bueno, parece que es la mayor frivolidad que han escuchado el día de hoy. Pero todos hemos experimentado algo parecido a esto. Esa es la verdad. Piensen, por ejemplo, en el caso de cuando compran unas zapatillas deportivas, unos tenis. Piensen en esa marca. Ya saben de qué estamos hablando, ¿verdad? Nos sentimos más fuertes, más atléticos, más ligeros. O cuando compramos un cierto smartphone, un teléfono inteligente. Ya saben la marca de la que les estoy hablando, ¿verdad? Nos sentimos más creativos, mejores fotógrafos, más competentes en el multitasking. O también, por ejemplo, cuando conducimos un cierto tipo de vehículo. ¿Tienen alguna marca en mente? Y nos sentimos más poderosos, más interesantes o más importantes. Consistentemente hemos empleado el mismo verbo para describir todas estas situaciones. Sentir, sentir, sentir. Y volvemos al planteamiento de lo que les decía hace unos minutitos al principio de esta charla. Eso que sientes se llama branding. Finalmente, nos apropiamos de una serie de beneficios, tangibles o intangibles, pero también de las experiencias que nos otorga esa marca. Estoy hablando de puras obviedades, ¿no es cierto? Esto no es una simple coincidencia. El que una marca, y esta es una idea importante, el que una marca te haga pensar, pero todavía más allá, el que una marca te haga sentir, no es resultado de la espontaneidad. Esto es resultado de una planeación muy cuidadosa y detallada de la marca de cara con su público objetivo. Un sistema muy, pero muy eficiente de comunicación que incide de forma directa en el éxito de una marca. Quizá como un consumidor típico o prototípico, simplemente se ve una marca, un producto, un logotipo, fuentes tipográficas, una selección de colores, algunos gráficos característicos o gráficos auxiliares, inclusive una ambientación especial en el establecimiento o tienda, un sonido, un jingle, esto que conocemos en diseño como fonotipo, o hasta un olor característico, un cierto tipo de servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros podríamos entender todos estos elementos de forma aislada como branding. De hecho, cuando nosotros nos vamos a internet y buscamos la palabra branding, lo tipeamos ahí en Google, encontramos justamente todo esto que les he descrito. Logotipos, colores, aplicaciones. Y parcialmente lo son. Pero el branding, hablamos de un sistema que opera detrás, el cual nos permite que todo esto funcione en armonía, de forma natural y armónica. No quiero hacerme de enemigos, pero miles de agencias en México y más allá, en nuestro continente, se definen como agencias de branding. ¿Han escuchado este término, no? Nosotros nos especializamos en branding, cuando en realidad son servicios de diseño gráfico, orientados al desarrollo de sistemas de identificación visual de marca. Quizás branding suene más atractivo o evocador, pero estoy seguro que el 90% de estos grupos especialistas o agencias no venden lo que afirman. Pero para que lo entendamos mejor, vamos por un ejemplo más. Soy un convencido de que los ejemplos nos llevan a otro nivel de entendimiento. Por favor, piensa en un reloj de brazalete. Miren, vamos a apoyarnos de estos ejemplos que tengo aquí en esta selección. Piensa en algunos de estos ejemplos que te estoy poniendo y vamos a hacer la selección de uno de ellos. Por lo menos, creo que este nos puede servir para fines prácticos. Estos, pues ya vimos, eran modelos muy casuales, ¿no? Muy comunes en términos de diseño. Inclusive si me regreso tantito y si vemos estos modelos, ¿no es cierto que cuando vemos el diseño de un reloj, podemos imaginar el tipo de usuario o el tipo de perfil actitudinal que compra aquello o que no compramos aquello? Esa es la maravilla del diseño. Vuelvo otra vez. Vamos a seleccionar este ejemplo. Es un reloj más clásico y aquí lo voy a ampliar para que todavía lo veamos a detalle. Un reloj de manecillas. Cuando visualizamos este reloj en esta categoría,
Lo más natural es que venga a nuestra mente, pues claro, el elemento estelar, perdón, por ejemplo, como la carátula o las manecillas, inclusive elementos complementarios como el cronómetro, el calendario, brazaletes, coronilla, botones, en fin. Todos estos elementos son referencia inmediata de esta pieza, pero hay una parte oculta que le da funcionalidad y sentido de propósito a la pieza. Quiero que la veamos. Está aquí. Nos referimos a la maquinaria que opera al interior. Este sofisticado y hasta intrincado sistema que está trabajando en armonía y sinergia. Vean, por favor, cómo tiene pequeños componentes que trabajan en conjunto, que se suman a conjuntos más complejos. Algunos poseen diferentes estructuras, funciones, jerarquías. Todos estos componentes son muy importantes para la efectividad del reloj. Lo que es más, si alguno o algunos llegan a detenerse o a colapsar, podría afectar el funcionamiento completo de la maquinaria. Bueno, pues esto guarda realmente muchísima relación con lo que estamos platicando del branding. Es una descripción del funcionamiento del branding. Pero esto, al igual que sucede con un reloj, no tendríamos que saberlo, a menos de que nos interesemos en este fascinante campo de la relojería. Porque si con el paso del tiempo hiciéramos el mismo ejercicio, pues claro, si hacemos la misma pregunta, visualiza un reloj de brazalete, volveríamos a esto. Lo quería un usuario prototípico, pensar en un reloj como este, ¿no es cierto? Bueno, a propósito de esto, ¿cuáles diríamos que es esta maquinaria, esta máquina o engranes, por así decirlo, con el que se constituye el branding? Aquí les voy a poner algunos de estos elementos. En el modelo más tradicional, los pilares del branding son estos que vemos a continuación. El naming. ¿Han escuchado hablar del naming? Técnicas para la creación del nombre de una marca, con atributos deseables, un nombre que sea pertinente, pregnante, recordable, evocador, eufónico, memorable, registrable, disponible legalmente. Bueno, a propósito de eso, ahora que lo estaba mencionando, recordé una charla que tuvimos hace un tiempo con este estudio madrileño que se llama Damename. Son unos súper especialistas en el campo del branding. También una charla más que tenemos disponible con Secret Name. ¿Han escuchado hablar de ellos? Un estudio yucateco mexicano maravilloso, lo cual está disponible en nuestras redes. Esas dos charlas. Hoy pongo el énfasis con la gente de Damename, que son maravillosos también. Y aprovecho pues para invitarles a que conozcan las entrevistas de Brandiosas en el tema de naming, pero en otros temas, muchos temas, medio centenar de entrevistas que tenemos publicadas en el sitio de Brandiosas, de lo más diverso y plural del mundo de las marcas. Por cierto, este próximo lunes estrenamos la entrevista con el famosísimo divulgador científico de TikTok, el famoso Rafita Carvajal, un académico y estrella del Internet, un genio de las redes sociales. Ojalá resulte de su interés. Este próximo lunes, 3 de julio, a las 8 de la noche, hora de México. Bueno, ahí aprovechamos para retomar el tema de las charlas. Y volvemos al naming. Y de aquí nos vamos al sistema de identificación visual. Esto que comúnmente, y aquí tendríamos que revisar si el término es correcto, a esto que se le conoce como identidad corporativa o identidad visual, etcétera, identidad de producto. Bueno, el término apropiado o el que mejor lo define es la identificación, más que la identidad, la cual no se proyecta, la identificación, un programa de identificación visual de marca. Después está el posicionamiento. No quiero que esto sea una clase, quiero irme rápido con la parte técnica. Este esquema donde se define como una hoja de ruta con todas las acciones de la marca comercial, donde se delinean, inscribe toda la estrategia de la marca, y aquí pasamos a la lealtad de marca, un programa de lealtad de marca, donde se orienta e instrumenta toda la estrategia y las tácticas para la fidelización de los clientes, para llegar a consolidar una relación duradera y de largo plazo. La arquitectura de marca, que sería como el último engrane, donde se organiza la marca, las submarcas y derivadas. Esta organización también se identifica, por ejemplo, nuevas oportunidades para crecer la marca a nuevos productos o servicios, o cuando se crean nuevas marcas o se adquieren marcas en el portafolio. Y bueno, aquí vemos todas las marcas en pleno. Como lo decíamos, este ejemplo del reloj, pues es un buen ejemplo para entender cómo se articula el branding más allá de lo visual, más allá de lo gráfico. Componentes que trabajan en conjunto,
Decíamos que se suman a conjuntos más complejos, con diferentes estructuras, funciones, jerarquías, los cuales sinergizan para que todo funcione de maravilla. Y aquí lo vemos. Ahora, está bien que entendamos el branding, pero también me gusta que hagamos un ejercicio que nos propone Martin Numer, otro autor maravilloso. A propósito del funcionamiento que tendríamos que decir, cómo definir los límites operativos de dónde está la frontera de lo que es branding. ¿Qué es branding? ¿Pero qué es marketing? ¿Pero qué es publicidad? ¿Pero qué es diseño? ¿Dónde encontramos como este campo de especialización? Bueno, la propuesta de Numer me encanta. Es uno de los autores más prolíficos en este campo, en inglés. Justo uno de los 3 autores favoritos que vimos en la definición del principio. Numer lo explica con un ejemplo diferenciando el branding, les decía, del marketing, del telemarketing, relaciones públicas, publicidad, diseño gráfico. Aquí vemos una lámina completa, pero creo que para entenderlo mejor, vamos a verlo de forma individual. La verdad es que los ejemplos que usa son simplemente geniales. Tendría que hacer una voz seductora, una voz atractiva para que esto funcione, pero bueno, va a ser mi máximo esfuerzo, ¿eh? En marketing. Soy un gran amante. En telemarketing. Sí, diga, hola, soy un gran amante. Vamos por la siguiente. En relaciones públicas. No se cambió, ¿verdad? No, vamos por ahí está, ahora sí. En relaciones públicas. Créeme, es un gran amante. En publicidad. Soy un gran amante, bueno, ya saben, hasta la saciedad. En diseño gráfico. Me encanta. Y en branding, quiero que vean branding. He oído que eres un gran amante. ¿Qué les parece? ¿Pueden ver las claras diferencias? Qué interesante, ¿no es cierto? Esta serie de gráficos son súper ilustrativos para entenderlo. Me voy a regresar un segundito para que vean nuevamente branding. He oído que eres un gran amante. A propósito de esto, la famosa frase de Jeff Bezos, un hombre que entiende de negocios y que entiende de marcas, ¿saben de qué hablo? Tu marca es lo que otras personas dicen de ti cuando no estás en la habitación. Aquí hablamos de una estrategia integradora de branding que comprende varios aspectos esenciales. Pero, aunque hemos hablado de generalidades, hoy quisiera detenerme particularmente en 3 acciones. Hace tiempo, en nuestra cuenta de TikTok, publicamos, ya saben, estas pequeñas cápsulas informativas y hay un video donde abordo este tema y si les parece, pues ya está en el video y ahí está ya muy efectiva la comunicación. Desde ahí lo podemos recuperar. ¿Les parece? Voy a poner por aquí el video para que desde ahí lo veamos y hay algunas premisas que me parecen valiosas que podemos atender. Vamos a verla. Si estás emprendiendo con tu marca y buscas como único fin obtener dinero, estás perdido. Todos los días nacen miles de marcas las cuales persiguen como único fin ganar dinero. Muchas de las mismas serán historia en menos de un año, directito al cementerio de las marcas que nadie recuerda ni extraña. Y aunque es legítimo y lo más normal del mundo querer obtener beneficios económicos, lo cierto es que las personas hoy buscan más, mucho más que un intercambio comercial entre ellos y las marcas. Las personas favorecen y premian a las marcas que les otorgan un verdadero valor agregado a sus vidas, con productos y servicios claramente vocacionados, que les cuenten historias memorables donde ellos se vean reflejados y que les permitan construir un vínculo real. Calidad en un sentido global. En Brandiosas amamos las marcas, su universo y creadores. Compártenos en los comentarios los temas que te gustaría que abordáramos en el futuro sobre el emprendimiento y las marcas. Los leo, escucho y atiendo. Muy bien, bueno, regresamos a la presentación para recuperar algunas de las ideas de lo que aquí les estoy presentando. Aquí en el video, bueno, un paréntesis rapidísimo, @brandiosas en TikTok, muchas cápsulas informativas, rapiditas, reseñas, proyectos, rediseños, información académica traducida de forma sencilla. Ojalá sea de su interés. La respuesta ha sido maravillosa en estos meses, cerca de 120,000 seguidores ya en la cuenta de Brandiosas y bueno, me encanta el trabajo que también ahí podemos compartirles y que podamos compartir todos juntos. Decíamos hace un momentito en este video esta premisa. Las personas favorecen y premian a las marcas que les otorgan un verdadero valor agregado a sus vidas. 1. Productos y servicios claramente vocacionados.
2, que nos cuenten historias memorables donde nosotros nos veamos al centro, nos veamos reflejados. Y 3, que nos permitan construir un vínculo real con la marca. Más allá del intercambio económico, un vínculo real y estable. Fíjense, sobre este primer punto, aquí voy a destacar esta imagen. Sobre este primer punto, lograr productos y servicios claramente vocacionados. Esto es resultado de un análisis, un diagnóstico muy cuidadoso que nos ofrece establecer el posicionamiento ideal para la marca. Comprendiendo de inicio, como lo vemos ahí, por qué la marca debe de existir, cuál es su legado. Estas marcas muy frescas que se presentan al mundo para querer hacer negocios y solo eso, tienen sus días contados. Las evidencias demuestran que las personas no tenemos problemas con abrir la cartera cuando se trata de algo valioso y relevante. Pero como lo decimos, estas marcas tienen sus días contados porque se van al cementerio de las marcas que nadie recuerda ni extraña, ¿no? Decíamos que las marcas deben de comprender de inicio, y aquí lo comparto, por qué deben de existir, cuál es su legado, a quienes dirigen todos sus esfuerzos de comunicación, qué necesidad, más allá del producto per se, qué necesidad de carácter emocional atiende la marca de cara a su público, más allá del producto o servicio. Por supuesto, el producto o el servicio debe ser súper consistente en la calidad, pero como escuchábamos, eso ya hoy no es suficiente. La calidad se debe de gestar en un sentido global. Y finalmente, establecer estos elementos que te diferencian y te ubican en un lugar de privilegio, aparte de todas las marcas en tu categoría. Es algo así como mostrar tus credenciales que te validen y permiten sostener esos diferenciales. Piensen, por ejemplo, en una marca que ha sido súper consistente en ello. Y aquí nosotros podemos tener muchas opiniones. Una marca que realmente ha logrado esta asertividad. Bueno, no habría sorpresas porque si empezamos a hablar de esas marcas, muchas son las mismas que todos pronunciaríamos. Son esas marcas que tenemos en un lugar de privilegio. A propósito de una marca valiosa, que no la ha pasado muy bien en estos últimos meses, que ha hecho una serie de desatinos, pero estoy seguro que va a salir adelante porque es una marca súper valiosa. Esta frase de Walt Disney. Quiero que vean la motivación de esta frase. Es una frase muy antigua donde dice: Disney es una cosa familiar, un conjunto de expectativas constantes en el ánimo de la gente, una cierta calidad, un cierto tipo de entretenimiento. Nuestro trabajo es proteger esa cosa que es Disney. Esta no es cualquier afirmación. El concepto de branding llegaría casi medio siglo después de que Walt Disney dijera estas palabras. Esto lo dijo en 1932, cuando ni siquiera el concepto de marketing existía. Fíjense la claridad de la visión de un hombre de negocios, un hombre que entiende su marca y lo que su marca significa. Bueno, decíamos que Disney pasa este mal episodio que está pasando en estos meses recientes. Vamos por el 2. El segundo punto, que cuenten historias memorables donde nos veamos reflejados. Las grandes marcas se esfuerzan por mantener un pulso actualizado de las manifestaciones sociales, socioculturales, de los fenómenos mediáticos. A partir de esta lectura actualizada y con una mente abierta, las marcas establecen su oferta. Entre otros, confeccionan narrativas que conectan fuertemente en una dimensión emocional con sus compradores. Ya saben a qué me refiero. Nada nuevo, algo antiquísimo. Hablamos de las historias, los storytellings. Narrativas que en el caso orientadas al ámbito comercial son la llave a los corazones de la gente. Nos encantan las historias. Desde antes de que existieran los códigos gráficos o textuales, ya la humanidad era adicta a las historias. Pero un dato interesante, cuando estas trasladan a los consumidores de la marca para ser sus protagonistas, cuando este perfil actitudinal se vuelve el protagonista, lo ponen en el centro, es cuando la magia sucede de forma maravillosa. Las narrativas y este involucramiento donde me veo reflejado son un activo muy importante. Y un tercer punto, que es lo que planteaba por acá, y para eso voy a recuperar el planteamiento de Fournier que prometí y vamos a recuperar al cierre. Susan Fournier es una especialista en el campo del marketing relacional. Les decía, ella afirma que los humanos no se relacionamos con las marcas como lo hacemos con las personas. Fíjense, vean la primera dimensión, esta zona verde.
Hacemos un primer acercamiento, algo así como el amor a primera vista, o por lo menos una cierta química, ¿no es cierto? Estamos hablando de cuando ustedes conectan con alguien. Dicen, no sé qué, tiene algo, no sé exactamente qué tenga, pero hay química. Bueno, hay un primer acercamiento. La vista se vuelve un activo muy importante. Segunda dimensión. Después, establecemos un diálogo para comenzar a identificar puntos de coincidencia y afinidad. Así como cuando ven a alguien en una fiesta, se ven, hay química, hay la oportunidad de conversar y comienzan a platicar y hay coincidencia y afinidad. Puede ser que a lo mejor las personalidades estén completamente extrapoladas, pero hay algo que les une o les vincula. Tercera dimensión. Empiezan a conectarse, compartir, buscan metas conjuntas y entonces estrechan su relación, hay una cercanía. Así como cuando ustedes comienzan a platicar con alguien, química, buena plática, pero aparte hay esos puntos de coincidencia que hacen que la relación pueda llevarse a otro nivel. Todo esto nos lleva al siguiente inevitable paso, que es donde la magia sucede. Claro, no solamente hablo de amor romántico, sino una gran amistad o una vinculación con una persona valiosa en su vida. Vean cómo este proceso puede ser igualmente aplicable para las personas, pero es muy parecido con las marcas. Vemos unos tenis que nos encantan, entramos, damos ese primer paso, entramos en este proceso de interacción, calzamos el producto, por poner el ejemplo de los tenis, pero no solamente están viendo si los tenis lucen bonitos, si están cómodos. No. Estamos imaginando dónde vamos a usar aquello. ¿Quién va a ver aquello? ¿En qué reunión? ¿En qué momento vamos a usar aquel producto? Lo que van a pensar los demás. Tiene que ver en nuestra interacción social el producto. La magia comienza a suceder. Puede ser que tu tarjeta de crédito lo resista o no, pero de alguna forma, ya saben cómo lo que dicen en el neuromarketing, el cerebro es dicotómico, ¿sí o no? Tú puedes dudar, pero tu cerebro ya decidió. Con el paso de las semanas, muy probablemente estés ahí de regreso para comprarlo, si no es que ese mismo día te lo lleves. Bueno, este es el planteamiento justamente que nos lleva a Fournier. Pero toda esta teoría, quisiera conectarla, con un ejemplo muy elocuente de cómo se instrumentan las 3 claves para un proyecto de branding. Quiero traer a cuenta lo que recientemente, hace relativamente poco, hizo una agencia que tenemos relación, que admiro mucho, que son buenos amigos de la agencia Band. Ellos hicieron un proyecto para la marca de joyería finesa llamada Kalevala. ¿Han escuchado hablar de Kalevala? Band, junto con su equipo de especialistas, no solo diseñadores de diferentes campos, fueron responsables de hacer el nuevo sistema de identificación visual para Kalevala. Esta es la marca. Esta es la marca gráfica que representa todo lo que los hablo. En términos plásticos, aquí vemos la evolución, lo que era la marca y lo que es la marca hoy día. Pero para rapidito ubicarles en el contexto, Kalevala surge hace casi un siglo como una iniciativa de Else Peralta para recaudar fondos para personas vulnerables y estos fondos orientados principalmente para fondos de educación, educar a las personas, que este negocio de joyería permitiera justamente ese objetivo. Es interesante porque Kalevala, como nombre, es una obra literaria de poesía que se escribe por Elias Lowntrot, al menos él compila todo esto, donde establece relatos que en buena medida definen la identidad del pueblo finés. Es como todos los códigos culturales de identidad del pueblo finés están establecidos en estos relatos del Kalevala. Este ejemplo me parece que logra justamente hacer cohesión en estos 3 aspectos. ¿A quién le quieres hablar? ¿Cómo la gente se ve reflejado? Y conectas en una dimensión emocional. Pero para que sea más fácil el proceso, ¿qué les parece si les comparto ahora el video de este proyecto que se inscribe bajo el género de Brand Reveal? Lo vemos y lo platicamos enseguida. ¿Les parece?
Por efectos prácticos de tiempo, les invito a que conozcan más de este proyecto y de lo que hace la agencia BAN, una agencia también ubicada en Helsinki, maravilloso su trabajo. Y bueno, para complementar esto que les he compartido, me regreso por acá tantito para que veamos algunos de los elementos justamente que complementan esta experiencia. Estas son imágenes de cómo luce toda la experiencia en el sitio, su interiorismo, la arquitectura. Vean cómo, aunque son elementos visuales, la marca gráfica, colores, tipografías, interiorismo, digamos, todo esto que genera su programa de identificación visual de marca, logra traducir de forma muy eficiente estos tres eslabones o estas tres claves de lo que les platicaba. Por cierto, hay unas narrativas maravillosas, pequeñas historias en sus redes sociales que después ustedes pueden conocer de Kalevala, porque justamente conectan con esto que hemos estado platicando. Para efectos prácticos del tiempo, ya no les muestro estos videos, ustedes los pueden consultar. Son verdaderas joyas narrativas que conectan en una dimensión directa con su perfil actitudinal. Estos tres componentes esenciales que hemos platicado son lo que las marcas, hace que las marcas se vuelvan relevantes, deseables. Lo que decíamos justamente en la idea inicial, o una idea que quiero destacar. Si no emocionas con tu proyecto, si no emocionas, no dejas marca. Y volvemos a la premisa de lo que platicábamos al principio de esta charla, para que como resultado, eso que sientas, eso que piensas, pero sobre todo eso que sientes se llama branding. Y bueno, es hora de justamente decirles mi sentimiento, lo que yo siento es este agradecimiento, esta oportunidad de estar con ustedes estos minutos. Siento ganas de escucharlos y bueno, mientras aquí sigo tomándome mi cafecito, poder conversar con ustedes en estos temas y lo que ustedes también me propongan en los próximos minutos. He dejado tiempo suficiente para tener una buena plática. Mil gracias por la invitación y muchas gracias por el favor de su atención. Espero que haya sido interesante para ustedes lo que hemos platicado esta tarde. No, pues muchísimas gracias, Tony. Dejamos abierta el chat por si alguien quiere dejar alguna pregunta. Aprovechen que tienen a Tony aquí en vivo y en directo para preguntarle lo que sea. Y para quienes se animen, también pueden prender su cámara o su micrófono para hacer la pregunta vía verbal. Entonces vamos a esperar unos minutitos para ver si alguien deja alguna pregunta. Yo veo a Brenda súper preparada para preguntar algo, entonces seguramente eso va a ser. Voy a decir que me encantó la presentación, todo. Además, tu manera de explicarlo, súper claro. Gracias, gracias, gracias. Los ejemplos buenísimos. Y pues yo lo que quiero preguntar Sí. es un poco, es que ni siquiera sé si apliqué tal cual a la presentación, pero por ejemplo yo casi todos mis proyectos son alrededor de un sistema de identificación visual, como creo que la mayoría de los que estamos aquí. Sí. ¿Cómo, o sea, cómo empezar esa transición hacia vernos pues expertos en branding, ¿no? O sea, cómo poder transicionar y bueno, entiendo que un poco también es justo lo que tú mencionas, que todo mundo tiene esta percepción de que el branding es pues el logo y los colores y la tipografía y justo es como, o sea, ¿cómo puedo hacer esa transición de diseñador gráfico, de prestar mi servicio de diseñador gráfico a branding como tal? O sea, no sé si solo es una cuestión como de cursos y después ya lo puedes ofrecer, o si hay como algún paso clave que tú consideres que deberíamos de dar. No sé. Esa es una muy buena pregunta. Déjate digo algo, para mí fue casi como un accidente descubrir esto, porque durante muchos años me dediqué al diseño gráfico en la academia y lo profesional, y mi concepción del branding era esa. Y ¿saben algo? Tampoco vengo a convencer al mundo de que piensen lo contrario, porque que lo sepamos nosotros está bien, pero convencer a nuestros clientes o colegas de que no se dice así, o el término identidad es inapropiado, ya saben, cositas como estas, evito mucho hacerlo. Ahora, por estricto sentido de la plática, me gusta ir puntualizando estas ideas, pero fue hasta que yo hice mis estudios de posgrado que logré entender esta diferenciación. Justamente, el diseño gráfico es muy importante. Hoy lo respeto más que nunca, pero es un eslabón de una cadena. Es un eslaboncito y a veces tenemos una visión ombligocéntrica.
el diseño y solamente nos quedamos en esta frontera. Pero yo creo que el primer paso, más allá de hacer como un gran salto hacia un posgrado o algo de una mayor dimensión, lo cual también es recomendable, creo que el primer paso es empezar a acercar a los autores. Les hablaba de Susan Fournier, de los autores que vimos al principio. El sitio de la Asociación de Marketing Americana de Marketing es maravillosa y tiene grandes recursos. Andy Stallman, que lo conocen y también es maravilloso. O, sobre todo, creo que uno de los más sencillos y uno de los que creo que puede ser muy atractiva su lectura con textos muy breves, pero muy llenos de ejemplos, es Martin Umer. Todos estos libros los encuentran en Amazon, casi todos están disponibles en Internet o en las grandes librerías y son grandes recursos para empezar a aproximar, sensibilizarnos y empezar a tener como este espectro de visión más amplio de que el diseño gráfico es mucho más y es mucho más valioso cuando lo conectamos con el mercado y sus necesidades. Esto te lleva a otra dimensión. La verdad es que para mí fue un descubrimiento y ojalá también lo sea para ustedes. Mil gracias. Hay una pregunta adicional. Muchas gracias, Tony. La verdad, tus recomendaciones sin duda las vamos a tomar en cuenta respecto a este primer acercamiento. ¿Cómo comentabas que se llamaba este autor de este libro que tiene estos ejemplos muy sencillos? Se llama Martin Umer. Martin Lo voy a Umer. poner acá, En si el les chat, parece. porque quién sabe no sabemos cómo se escribe el último apellido para Sí, tomarlo ahí como sería referencia. como Martin Umeyer, a veces así lo pronuncian, pero déjenlo pongo por acá. Buenísimo. Aquí está. Es el Martin, SAG, la estrategia ok. número 1 de las marcas de alto rendimiento. Este libro, empiecen por ahí, es un librazo. Les va a gustar, Ok. cortito, sencillo, claro, y les da una visión mucho más amplia de lo que el branding significa. Muchas gracias, Tony. Hay una pregunta aquí en el chat, te la voy a leer, que por favor. dice, muchas gracias por toda esta atención al detalle, Tony. Gracias a ustedes. Esa de Alejandrina. Desde la primera vez que vi Brandiosas me volví fan, ya tienes un fan ahí. Y la Gracias. pregunta es, ¿cuál fue tu momento clave en que decidiste hacerte experto en estos temas? Ya que me queda claro que muchos hemos entrado a este mundo por accidente, ese momento en el que eso que sentiste era branding. O sea, ¿cuándo fue ese momento para ti decisivo de me voy a dedicar a esto? Saben, cada vez me atendía más proyectos de sistemas de identificación visual de marca, proyectos de identidad, de marca, pero me daba cuenta de que no lograba diferenciarme de la gran propuesta o de la gran oferta que se hace pensando en mi contexto en México. Me dedico a la academia y eso me exige leer mucho, investigar, mantenerme muy actualizado. Y el tema de branding, como yo lo asociaba más al diseño, para mí fue un descubrimiento y hay una frase que me gusta, el branding es como un puente entre el diseño gráfico y el marketing. Es el puente más inmediato, el más eficiente, el más directo entre estas dos áreas. Claro, hay que decirlo, se viene desde el marketing. El branding tiene como origen el marketing, va hacia el diseño gráfico, se abastece de buenos recursos, de todo lo que hacemos los diseñadores, que es maravilloso, pero tiene su origen en el marketing. Si te acercas al marketing, sé que para muchos diseñadores, diseñadoras, las áreas o departamentos de marketing, en algunos casos, ni siquiera tienen muy buena reputación, porque estamos como en un conflicto de áreas, ¿no? ¿Quién lo hace mejor? ¿Qué opinan? A veces la falta de respeto que hay entre áreas, pero yo creo que podemos colaborar unidos y la forma más directa es justamente a través del branding. Para mí fue un descubrimiento en pandemia, la verdad es que como nos pasó a muchos de nosotros, la lectura, consultar, conocer más autores nos permitió que el tiempo fuera más generoso y justo fue poquito antes de que empezara la pandemia cuando surge Brandiosas, pero para mí fue mi gran detonante años atrás cuando hice mis estudios de posgrado y me di cuenta que no existía algo parecido a esto, ¿no? Y justo ha sido la premisa de Brandiosas, buscar productos y servicios que tengan esa área de oportunidad. Y por ahí en noviembre ya verán algo nuevo que estamos gestando, algo completamente ya nos nuevo, estás muy emocionando, interesante. estás haciendo una buena Voy a darle la campaña. exclusiva con ustedes, ya verán. Sí. Viene algo bueno. Y por ti. Y vamos a colaborar juntos. Sí, 100%. Nosotros superpuestísimas. Hay una personita que tiene la mano levantada que se llama Abdi Martínez. Entonces, hola Abdi, es tu momento de brillar, de preguntarlo. Ya sé. Un Pues gustazo.
Un gusto, Tony. Te he estado siguiendo durante ya unos tantos años en Grandiosas. Y justo con este tema de la perspectiva y la opinión que traes acerca de cómo interpretar o entender el branding en México, ¿no? Porque seguramente pues, es un tema no nuevo, pero cada vez tiene más fuerza. Y quisiera yo preguntarte particularmente un tema más corporate, ¿no? Actualmente estoy en una startup y tengo la oportunidad de gestionar algunas cosas, tanto visuales, pero también en temas de branding. ¿Cómo es que podrías, o el consejo sería como estructurar esas experiencias de marca hacia, eh, desde un departamento hasta dentro de una organización, ¿no? El equipo que está a tu lado, vendedores, etcétera, formando esa cultura, pero también permear y organizar la marca para que sea realmente relevante para la audiencia. ¿Cómo se hace? No como un freelancer, no como un diseñador que ofrece, ¿no? Sino como aquel que tiene que orquestar las experiencias para que tanto la organización como clientes puedan entender lo que es la marca. Muy bien, es una buena pregunta. ¿Ustedes como organización o donde colaboras conocen el posicionamiento? ¿Tienen un esquema de posicionamiento estructurado que todos lo conozcan? Sí, bueno, hablando de esquema, o sea, una guía Sí, como un te brand book digo o algo algo así así. como una hoja de ruta sobre la marca. ¿A quién atiende? ¿Qué necesidad más allá del producto o servicio de carácter emocional se ocupan de atender? ¿Cuál es su marco de referencia? Todos los productos bien esquematizados, organizados, clasificados. ¿Cuál es el beneficio? Es decir, ¿qué hago mejor que los otros no hacen? ¿Cuál es el argumento? ¿Cómo soporto ese beneficio? ¿Cómo hago verosímil? ¿Cuáles son mis credenciales? Y finalmente el carácter, que son como estos rasgos de personalidad con los cuales la marca se manifiesta. Ya. Fíjate, hay una frase de Séneca que dice, no hay viento favorable para el barco que no sabe a dónde se dirige. Si la organización, por pequeña que sea la empresa, no logra de establecer muy claramente esa hoja de ruta y trabajar permanentemente en un proceso de evangelización con sus empleados, colaboradores, clientes, para que haya una claridad muy asertiva en lo que son, difícilmente lo logran. Ya. Porque va a ser como un proceso muy errático. Hay marcas que lo han logrado, sí, de forma empírica, de pura intuición, por puro feeling, pero es un proceso más difícil. Cuando defines una estrategia, comenzando por cuáles son los pilares de tu posicionamiento como marca, ya tienes la mitad del proceso ganado. Ok. Esa sería mi recomendación. Nice. Muchas gracias. Un gustazo. Muy bien, Gracias a ti. Tony. Espero haber respondido a tu pregunta. Por ahí alguien preguntaba, Increíble, o gracias. más bien comentaba en el chat, no sé cómo lo habré pronunciado, qué habré dicho, pero justo es la Asociación Americana del Marketing, uno de los sitios donde más información valiosa van a encontrar a propósito de estos temas y cobra cada vez mayor relevancia, ¿no? Ujú. Buenísimo. Hay varias preguntas adicionales. Tenemos, yo creo que oportunidad de responder casi todas las que hay aquí. Sí, Que dice que en cuestiones de formaciones de posgrado, ¿qué recomendaría o qué tipo de posgrado recomendarías para dar ese paso entre hacer la parte visual o algo más completo como es el branding? sí. En mi caso fue en la Universidad de Puebla, donde hice mis Ok, estudios de posgrado, así se llama el estudio de posgrado, lo pueden buscar como desarrollo y gestión de marcas. Es una maestría tal cual que así se llama, orientada buenísimo. justamente a eso. Pero hay muy buenos estudios de posgrado a nivel internacional, escuelas en Madrid, en Barcelona, muy, muy buenas, en Brasil, en Río de Janeiro, en Brasil, con una propuesta bien atractiva, bien interesante. En Sudamérica, en Europa hay muy buenas que son a distancia y algunas tienen propuestas de un cierto porcentaje de beca o de cobertura en sus estudios, muy atractivo, muy competitivo también. La verdad es que es solamente dedicar 10 minutos, hacer una primera búsqueda, depurar, seleccionar y van a encontrar un montón de organizaciones y empezar a sondear cuál es su propuesta y su plan de estudio, su temario, su contenido, su ruta académica. Ahí la verdad, entre más nos preparemos como diseñadores gráficos, como diseñadoras gráficas, vamos a tener un puesto estelar también dentro de las organizaciones. Pero es necesario prepararnos.
esa parte, sé que estoy hablando de un cliché, algo que escuchan muchísimo, alguna frase ya muy gastada, pero la educación te lleva a otro nivel de preparación y te abre más oportunidades. Cuando lo orientas a un proyecto personal o profesional bien vocacionado, claramente orientado, la verdad es que las cosas buenas empiezan a pasar. Sí, 100%, Tony. Estamos muy a favor de la preparación. Sí, totalmente. Eh, Bueno, este es un gran espacio justamente para sí, eso, de ¿no? hecho, este es un gran espacio para empezar. El punto de partida, el empujoncito para que se motiven. Hay otra pregunta que dice, que yo creo que conectaría con la segunda, que dice, si trabajamos de manera independiente como diseñadores gráficos, ¿cómo escalamos o integramos esa parte de vincular con el marketing? Y va la segunda pregunta, que yo creo que podría como conectarse, que dicen que tienen una duda, ¿los proyectos que actualmente trabajas de branding lo haces solo o tienes algún equipo de trabajo para realizarlos? Sí, ahorita el tiempo que estamos dedicando de forma mayormente concentrada es Brandiosas. Al mismo tiempo, yo soy académico de la Universidad de Guadalajara. Hace casi 15 años empecé en la docencia como académico, investigador, autor en temas especializados. Ahora estamos trabajando un par de libros específicamente más orientados sí hacia diseño. De hecho, tenemos 3 libros ya publicados que van orientados a la producción gráfica impresa, que ha sido una beta también de investigación que hemos hecho muy interesante. Pero, bueno, ya les decía, yo creo que el primer acercamiento es la literatura. Los autores, y de estos autores van a encontrar al mismo tiempo muchas charlas, muchos videos, cursos, algunos que están en plataformas que también son valiosos. Es un tema de despertar apetito y hambre por el tema de la preparación académica en términos del diseño, la comunicación, el branding. No exige un gran esfuerzo inicial. Decidirlo y, bueno, ser consistentes, ¿no? Ya eso es otro asunto, pero creo que es un primer acercamiento. Por cierto, una recomendación. Esta semana, el miércoles, se hizo la curaduría, la jura de los proyectos del Best Branding Award en Chile. Fui jurado internacional representando a México, tuve esa distinción y muy pronto en el sitio bestbrandingawards.com se van a publicar los ganadores. Esos son casos, wow, súper casos, para entender cómo muchas marcas definen sus objetivos, instrumentan la estrategia, van por la consecución de estos mismos objetivos en entregables, tangibles, pues ya la instrumentación de la propuesta y cómo tienen logros muy particulares. Es un eventazo, es un premio internacional bien importante, pero lo interesante es que documentan todos sus proyectos. Y ustedes pueden ver la ficha del proyecto, conocer. Tan solo de ver esos casos, para mí fue una súper vitamina, profesionalmente hablando. Me tocó hacer una evaluación junto con un grupo de especialistas, eran muchas salas, ¿no? También lo hicimos por Zoom a distancia, porque eran invitados de muchas partes del mundo. Pero cuando estén publicados, entren al sitio bestbrandingawards.com, porque van a encontrar casos que en sí mismos son grandes vitaminas, ¿no? Son grandes, son una capacitación muy atractiva en estos temas de branding, para que lo entiendan mejor con esos ejemplos. Best Branding Awards. Ok. .com. Que yo me había metido a Best Brands. No, y es branding. Best Branding Awards. Ajá, bestbrandingawards.com. Okay. Dices que los resultados salen... Me parece que tardan un mes, va a ser como la primera semana de agosto, por ahí que van a estar ya publicados los resultados. Son, bueno, a nosotros nos tocó revisar una gran cantidad de proyectos por sala, pero lo interesante de acá es que son varias categorías, pero seleccionan lo mejor de lo mejor. Sí, no puedo hablar mucho del sí. proceso, pero me tocó evaluar estrategias de marcas, de grandes marcas en alimentos, automotriz, de muchas categorías de moda, bien interesantes de productos. Entonces, para que le echen un vistazo, les va a gustar mucho la información. Buenísimo, sí, para seguirles la pista. Ya les dejé ahí Sí. el enlace. Y a ver, igual y si tienen, dicen que si tienes una lista de libros, que estaría genial. Sí, estaría bueno compartirlo. Sí, sí, sí. Ajá, sí. Pueden iniciar con estos autores iniciales y después podemos a lo mejor compartir información para que tengan toda esta lista de algunos de mis libros favoritos, ¿no? Sí, estaría bien. Igual y cuando subamos el video a YouTube, podemos dejar ahí la lista de tus Me libros encanta. libros favoritos de branding de Tony Luna. Va, hecho, va. Buenísimo. Y la última, que creo que tiene que ver con las otras preguntas anteriores, que dice,
si el branding viene desde el marketing, ¿qué nos recomiendas a nosotros los diseñadores? O sea, si recomiendas a los diseñadores convertir su conocimiento de identificación visual a branding, yo creo que no es como que lo transformas, ¿no? Más bien lo complementas. Lo has dicho bien, justamente complementar la visión. Hay un autor que se llama, que también tiene publicaciones maravillosas, se llama Fernando Del Vecchio, es argentino, y él dice, los diseñadores, las diseñadoras tienen una visión ombligocéntrica. Siempre estamos pensando de nosotros para nosotros, como un poquito cerrados, pero cuando abrimos la visión y vemos el mundo de los negocios, el mundo de la economía. Por ejemplo, les decía que el próximo lunes se presenta la charla con Rafa Carvajal, este profesor académico de Durango, que es una estrella de TikTok. Justo sé que algunos puristas dirían, ¿cómo? Pero si él no es un especialista. Pero sí, pero tiene millones de seguidores y lo ha hecho maravillosamente bien. Y podemos aprender muchísimo. El que abramos el horizonte a otras disciplinas, a otros perfiles, el que abramos la mente, hay gente que de forma empírica lo está haciendo y de forma maravillosa, como es justamente el caso de Rafa. Tener una visión mucho más abierta y plural. Empecemos por el marketing, pero ¿qué tal si después vamos por los negocios, por aspectos de economía, aspectos culturales? Eso te amplifica como un profesional y te da más herramientas, te da más contexto y te vuelve más valioso, comenzando por tu persona. Eres una persona más valiosa porque tienes más que aportar en lo personal, pero también en lo profesional. Claro, claro que sí. Y yo creo que cerramos con esta última pregunta, que me parece muy interesante porque estuvimos hablando de el branding es eso que sientes, pero hay una última pregunta que dice, ¿el branding se puede medir? Como por ejemplo, las métricas que hay para marketing, ¿cuáles serían esas herramientas para medir el branding? ¿Saben qué? De forma práctica, para no volverlo muy técnico ni muy demasiado elaborado, vayan a los ejemplos de bestbrandingawards.com. Justamente esos proyectos se evaluaron por especialistas. Ahí están cuáles son los aspectos que se ponderan, cuál es la rúbrica de evaluación, cuál es la lista de cotejo, qué aspectos se deben de medir, sus rangos. Eso creo que echándole un vistazo, sin echar mucho rollo, lo van a aprender súper rápido. Creo que ese es un buen ejemplo. Pero sí, todo se mide. Lo que no se mide no es susceptible a mejorar. Y en branding es muy importante las mediciones. Sí, que me parece de haber sido todo un arte y toda una ciencia el hacer estas rúbricas de medición para estos proyectos en The Best Branding Awards, ¿no? Sí. Te digo, para mí fue una cátedra estar con todos mis colegas de muchos lados, de muchas personas. Te lo dije antes de empezar, cuando estuve ahí estaba tomando nota de todo, ¿no? La verdad es que con este gusto de un área que me encanta, pero que al mismo tiempo cada vez aprendo más y todos tenemos esa misma posibilidad, ¿no? Y yo estar con ustedes hoy es volver a aprender y aprender juntos. Muchas gracias, mi Tony. Gracias por tus respuestas. La verdad, creo que es la parte más valiosa de estas presentaciones. Y pues, gracias por tu tiempo, por compartirnos todo lo que sabes. Obviamente te vamos a seguir en @brandiosas, tanto en Instagram como en TikTok. Esperamos por ahí la lista de tus libros favoritos para acompañarlo del video que vamos a subir a YouTube. Y para los que están aquí conectados y quieren prender su cámara, Marianita nos va a hacer favor de tomar una foto de despedida. Increíble. Y pues gracias también a todos los que están aquí conectados, porque el estar aquí conectados se genera tribu y sin ustedes esto no sería posible. Entonces prenderemos nuestras camaritas y Marianita tomará el screenshot. No, es que se están cargando, como que veo que no están prendiendo las cámaras. Así que me voy a esperar poquito. Y los que no puedan. Ahí va. Es que me sale negro. No, Se quita como su fotito. sí. Entonces creo que ya. Ok, listos. No. 1, 2. Esperen. 3. Súper. Bueno, pues muchas gracias a todos, que tengan un excelente viernes y Tony, te deseamos lo mejor, seguimos tu pista desde tus cuentas de Brandiosas. Seguimos Nos vemos, compartiendo chicos. juntos. Un abrazo. Gracias, Bonito Tony. viernes, bye bye. Bye. Gracias.